La mañana era fresca y clara en Ciudad de México. La multitud reunida en la Plaza de la Constitución vibraba con una energía inusual. Banderas blancas y amarillas ondeaban con fuerza mientras los fieles esperaban ansiosos la llegada de su santidad. El Papa León XIV, vestido con una sotana impecablemente blanca y su habitual gesto sereno, descendió lentamente del papamóvil, saludando con una leve inclinación de cabeza a los miles que coreaban su nombre. Entre los funcionarios mexicanos que lo aguardaban, destacaba una figura alta, traje oscuro, semblante serio y una mirada calculadora. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y posible candidato presidencial. Extendió la mano hacia el pontífice con gesto protocolar, aunque esperaba algo más. Una fotografía, una señal de respaldo, una imagen que lo impulsara en su carrera. Pero entonces ocurrió lo impensable. El Papa, al acercarse, desvió ligeramente su trayecto, saludó a un grupo de niñas que le ofrecían flores y pasó de largo sin siquiera mirar a Omar. Ningún apretón de manos, ninguna palabra. Solo el silencio. Un desaire público. Las cámaras lo captaron todo. En cuestión de minutos, los teléfonos ardían. El video se viralizó antes de que el Papa finalizara el saludo al resto de autoridades. En redes sociales comenzaron a surgir teorías. ¿Lo ignoró a propósito? ¿Fue una declaración política? ¿Accidente diplomático? Algunos lo llamaron desprecio, otros justicia divina. Si estás viendo esto y no quieres perderte historias que te dejan sin aliento, suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita y acompáñanos en esta investigación que va mucho más allá de un simple gesto. Lo que ocurrió después sacudió no solo a México, sino al mundo entero. La expresión de Omar fue un estudio de control emocional. Sostuvo la postura, evitó mostrar molestia, pero sus ojos se oscurecieron por un instante. A su lado, un asesor murmuró algo, intentando disimular la incomodidad. La comitiva continuó el recorrido programado, mientras detrás de cámaras las preguntas se acumulaban como nubes de tormenta. En una cafetería cercana al Zócalo, Valeria Ortega, periodista de investigación y crítica aguda del poder, observaba desde su laptop las imágenes que ya circulaban con millones de vistas. Algo no cuadraba. Conocía la diplomacia del Vaticano, la precisión de sus actos. Un gesto así no era un accidente. Valeria tomó nota. Sus dedos comenzaron a teclear frenéticamente. Sabía que en ese instante estaban haciendo una historia mayor. El Papa León XIV no era un improvisado. Sus discursos recientes hablaban de justicia, de memoria, de no callar frente al mal. ¿Y si ese desaire era parte de algo mucho más grande? En el Vaticano aún no había pronunciamiento oficial. Los analistas políticos se dividían. Para unos era una señal de ruptura, para otros un simple malentendido. Pero el pueblo, siempre más rápido que las instituciones, ya había tomado partido. En los comentarios, memes y debates, la pregunta se repetía sin cesar. ¿Qué quiso decir el Papa con ese gesto? Así comenzaba una historia que iría revelando verdades enterradas, alianzas impensadas y decisiones que cambiarían el destino de muchos. 5 días antes del evento en Ciudad de México, en una habitación discreta de la residencia papal en Roma, el Papa León XIV había reunido a 3 de sus más cercanos colaboradores. La luz tenue atravesaba los vitrales, proyectando colores sobre la mesa de madera antigua. El Papa hablaba con voz pausada, como quien lleva una carga que ha decidido no seguir ocultando. «México me preocupa», dijo con firmeza. «Hay heridas abiertas. No puedo ir allá como si todo estuviera bien». Los rostros alrededor de la mesa se tensaron. El cardenal Bonucci, su consejero más leal, inclinó ligeramente la cabeza. «Santidad, su presencia allá será interpretada como respaldo o como juicio. ¿Está preparado para las consecuencias?» El Papa asintió sin titubeos. «La justicia no siempre es cómoda, cardenal». Mientras tanto, en una oficina en Polanco,
Omar García Harfuch se reunía con su equipo de imagen. Una pantalla mostraba el itinerario oficial de la visita papal. Todo estaba calculado al segundo. Este encuentro puede definir nuestra narrativa para los próximos 6 meses, dijo uno de sus asesores. Un saludo cordial, una sonrisa, y lo tendremos en todas las portadas. Omar, con los brazos cruzados, escuchaba sin decir palabra. Su mente no estaba en el saludo, sino en lo que implicaba: legitimidad, respeto internacional, apoyo implícito. Era más que un gesto, era un símbolo. Necesitamos que el Vaticano entienda lo que está en juego, dijo finalmente. Hablen con la nunciatura, quiero esa foto. En un modesto departamento de la colonia Roma, Valeria Ortega revisaba antiguos recortes de prensa. Su mesa estaba cubierta de documentos, informes de derechos humanos, archivos de casos sin resolver, declaraciones oficiales. Su mirada se detuvo en un artículo de hace 10 años. El encabezado: autoridades niegan participación en operativo sangriento. El nombre de Omar aparecía en el último párrafo. ¿Por qué este hombre quiere tanto esa imagen con el Papa?, susurró para sí misma. Abrió una nueva carpeta en su computadora y escribió: Conexiones, Omar, Iglesia, Poder. Sabía que su instinto no fallaba. Había una razón detrás de la necesidad de ese saludo. De vuelta en Roma, el Papa se encerró en su estudio con una carta en la mano. Era una petición de una organización mexicana de familiares de desaparecidos. Decía: Santidad, no olvide nuestras voces. Su visita no debe lavar los pecados de nadie. La leyó en silencio. Luego la colocó sobre su escritorio, junto a una foto de archivo, una multitud llorando en una plaza mexicana. El Papa respiró hondo. Había tomado una decisión. No sería una visita complaciente. Así, mientras el mundo se preparaba para un evento de protocolo y fe, 3 personas tejían sus propios planes. Ninguno sabía cuánto estaban a punto de colisionar. La tensión se acumulaba, invisible aún, pero imparable, y Valeria, que siempre buscaba la verdad en las sombras, empezaba a encender la luz. El desaire del Papa León XIV había traspasado fronteras. En la Santa Sede, los pasillos del Vaticano eran un hervidero de murmullos. Cardenales de distintas regiones pedían una reunión urgente con el pontífice. La diplomacia vaticana, acostumbrada al equilibrio, se veía de pronto enfrentada a una tormenta de interpretación política. En la sala clementina, el cardenal Bonucci observaba a un grupo de prelados italianos discutir acaloradamente. No podemos permitirnos un conflicto con un gobierno aliado, decía uno con tono grave. Necesitamos una aclaración oficial. Bonucci se mantuvo en silencio unos segundos antes de responder. El Santo Padre no hace aclaraciones apresuradas. Todo tiene un tiempo y un propósito. Pero incluso en su rostro sereno, algo en su mirada dejaba entrever la tensión. No era la primera vez que el Papa tomaba una postura inesperada, pero esta vez el impacto había sido inmediato y global. En su estudio privado, León XIV contemplaba el atardecer romano. Un crucifijo de madera colgaba sobre la pared, testigo mudo de sus pensamientos. En su escritorio, una carpeta con el escudo de la Santa Sede contenía informes confidenciales. Entre ellos, uno destacaba por su portada: Investigaciones sobre vínculos políticos y eclesiásticos en México. Un sello rojo indicaba: reservado. El Papa lo había leído todo. Sabía que su gesto no era solo un mensaje al pueblo, sino también una advertencia al poder. Muchos no lo comprenderían y otros simplemente no lo tolerarían. La Iglesia no está para bendecir la injusticia, murmuró. En México, la reacción del círculo de Omar no tardó. Un equipo legal preparaba un comunicado para exigir una explicación. A puerta cerrada, Omar golpeó la mesa con fuerza contenida. Si él piensa que puede deslegitimarme así, se equivoca. Nadie humilla a un servidor público ante millones sin consecuencias. Un asesor, con voz temblorosa, intentó calmarlo. Señor, aún podemos manejar esto. Quizás fue una omisión, un malentendido. Omar lo fulminó con la mirada.
Nada en el Vaticano ocurre por accidente. Mientras tanto, Valeria Ortega continuaba su rastreo. Recibió un mensaje anónimo en su correo cifrado. Revisa los contratos entre diócesis locales y fundaciones asociadas a políticos. El dinero habla donde la fe calla. La periodista imprimió el mensaje. No había nombre, pero el remitente usaba una cuenta que ella ya conocía. Alguien del clero mexicano, con quien había colaborado años atrás. Era una pista que no podía ignorar. Esa misma tarde, un canal de televisión europeo transmitió un programa especial titulado ¿Qué hay detrás del gesto del Papa? La pregunta resonaba en varias lenguas, mientras imágenes del momento exacto en que León XIV ignora a Omar eran analizadas una y otra vez. En Roma, Bonucci se presentó finalmente ante el Papa. Lo encontró de pie, junto a una repisa con libros de teología y filosofía. Santidad, los cardenales esperan una señal. Esta decisión suya puede traer consecuencias diplomáticas serias. El Papa giró apenas el rostro. Prefiero consecuencias por decir la verdad, que silencio ante la injusticia. Bonucci bajó la mirada. Sabía que nada lo haría cambiar de opinión. Y en el fondo lo respetaba por eso, aunque temiera por lo que vendría. Valeria Ortega se encerró en su departamento por horas. Había algo en esa vieja nota de hace 10 años que no lograba quitarse de la cabeza. El artículo hablaba de un operativo en Guerrero, uno que terminó con decenas de muertos y varios desaparecidos. La versión oficial siempre fue vaga, difusa. Lo que entonces parecía un accidente, ahora le parecía demasiado conveniente. Tecleó el nombre de Omar García Harfuch junto al del operativo. Aparecieron fragmentos, noticias archivadas, comunicados oficiales sin firma. Pero lo que más la impactó fue una imagen. Un grupo de madres con pañuelos blancos sosteniendo fotografías de sus hijos desaparecidos. Una de ellas alzaba la voz frente a una reja oxidada. Al fondo, se distinguía a Omar entrando a una camioneta blindada, sin mirar atrás. Valeria sintió un escalofrío. La escena era de hace una década, pero la herida seguía abierta. Ese hombre buscaba ahora la bendición del Papa, y el Papa lo había rechazado. ¿Era posible que recordara aquello? En Roma, el Papa León XIV sostenía una carta distinta entre las manos. Era una fotografía doblada, muy gastada. La imagen mostraba una iglesia pequeña, destruida parcialmente. En la esquina, un niño de pie con la mirada perdida. Detrás de la imagen, una fecha, 8 de abril, 2006. Ese día, siendo todavía arzobispo en Buenos Aires, León XIV, entonces Mario Andrés, había recibido la visita de una mujer mexicana que le entregó esa misma fotografía. Mi hijo desapareció durante un operativo. Nadie nos escucha. Pero usted parece tener ojos que sí miran. Había guardado esa imagen desde entonces, sin saber cuándo ni cómo actuar. Pero con los años y con su ascenso, las responsabilidades lo aplastaron, hasta que volvió a ver ese nombre, Omar García Harfuch. El mismo apellido, la misma región, las mismas familias que seguían esperando respuestas. Era como si el tiempo le recordara una deuda olvidada. El Papa se sentó frente a su escritorio. Su mano tembló ligeramente al abrir otro archivo. Esta vez se trataba de una recopilación de testimonios recopilados por misioneros en México, voces rotas por la pérdida, nombres que nadie pronunciaba ya en las oficinas del poder, y entre ellos una frase subrayada con tinta azul: el silencio es complicidad. Mientras tanto, en México, Valeria llamó a una fuente antigua, un exagente que había trabajado en esa región en los años más duros. ¿Tú estuviste allí cuando ocurrió lo de Iguala?, preguntó en voz baja. Sí, y si vas a seguir escarbando, ten cuidado, respondió el hombre. No todos quieren que se sepa quién dio las órdenes, y mucho menos si esa persona quiere ser presidente. Valeria colgó con el pulso agitado. Sintió que una puerta se abría, pero también que el suelo temblaba bajo sus pies. Ya no era solo una nota. Era una historia que tocaba lo más oscuro del poder, y en Roma
El Papa entendía que no podía seguir guardando silencio, no cuando su misión había sido siempre esa, mirar donde otros miraban hacia otro lado. Omar García Arfuch no dormía bien desde el incidente. Las noches eran largas, interrumpidas por pensamientos repetitivos y llamadas urgentes. Lo que parecía una visita papal rutinaria se había convertido en una crisis de imagen. Lo más grave era el silencio. Ni una sola palabra del Vaticano, ni un comunicado, ni una declaración diplomática. Solo el eco del desaire y la especulación. Desde su oficina, Omar marcó el número del nuncio apostólico en México. Quería una audiencia directa con el Papa. Necesitaba una explicación, o al menos una oportunidad para desmentir lo que empezaba a circular. La respuesta fue breve, seca. Su santidad no tiene comentarios al respecto. Colgó con los dientes apretados. Era más que una negativa, era un rechazo deliberado. Mientras tanto, en su blog personal, Valeria Ortega publicó un artículo titulado El gesto del Papa, acto de fe o denuncia política. La nota recorrió las redes sociales como pólvora. Incluía referencias a documentos olvidados, testimonios de víctimas y conexiones con el pasado policial de Omar. No acusaba directamente, pero dejaba preguntas punzantes. ¿A quién quiso evitar el Papa? ¿Qué sabe que nosotros no? El artículo superó el 1.000.000 de lecturas en menos de 24 horas. Algunos medios lo retomaron con cautela. Otros lo rechazaron por completo, pero el impacto estaba hecho. Y con él comenzaron a surgir voces del pasado. Madres de víctimas, colectivos de derechos humanos, organizaciones civiles, comenzaron a publicar videos cortos, testimonios, rostros, llantos, fotos de hijos que nunca volvieron. El Papa nos vio. Por fin, alguien nos vio, decía una mujer con la voz quebrada. Omar se reunió con su equipo de crisis. La presión aumentaba. Un asesor sugirió emitir un comunicado público desvinculándose de cualquier acto del pasado. Otro, más temeroso, habló de contactar a medios internacionales para lavar su imagen. Pero Omar se mantenía en silencio, mirando la pantalla que mostraba en bucle el momento exacto en que el Papa giraba el rostro. Finalmente habló. No pediré disculpas por cosas que no hice. Que hablen todos los que quieran. Yo seguiré firme. Pero incluso en su voz había un matiz de inseguridad, porque sabía, en el fondo, que había cosas que nunca salieron a la luz. Órdenes dadas sin registro, operativos nocturnos que nadie firmó oficialmente, y en medio de eso, nombres que regresaban como fantasmas. Valeria recibió un correo sin remitente. El asunto decía, la verdad también tiene memoria. Adjuntaba un audio donde un exfuncionario hablaba, en voz distorsionada, sobre órdenes recibidas desde la jefatura de seguridad. No mencionaba a Omar directamente, pero la implicación era clara. Sabía que estaba en territorio peligroso. Su teléfono empezó a fallar. Un vehículo sin placas apareció 2 noches seguidas frente a su edificio. No tenía pruebas concretas, pero la intuición periodística no se equivocaba. La estaban vigilando. Aún así, decidió seguir. Porque ahora no se trataba solo de un desaire público, sino de una verdad que comenzaba a brotar desde las grietas del silencio. Y el silencio, como aprendió observando al Papa, también es una forma de confesión. El sol apenas se elevaba sobre la Ciudad de México cuando los medios recibieron la convocatoria. El Papa León XIV hablaría desde la Nunciatura Apostólica. No habría preguntas, solo una declaración. La noticia corrió veloz. Los canales interrumpieron su programación. Las calles alrededor del edificio diplomático se llenaron de periodistas, curiosos y fieles. El ambiente era tenso, expectante. Nadie sabía con certeza lo que diría. Las especulaciones crecían. Algunos creían que ofrecería una disculpa, otros que defendería su silencio. Pero lo que ocurrió sorprendió incluso a los más escépticos. El Papa apareció vestido con sencillez. Sus manos descansaban sobre el podio. Miró al frente, con una serenidad que no escondía la firmeza.
He venido a México movido por la fe, por el amor a su pueblo y por el llamado urgente a la verdad, comenzó. No hay paz sin justicia. No hay fe verdadera donde el poder oprime y silencia. Cada palabra caía con peso preciso. Los reporteros apenas respiraban. No vengo a juzgar personas, pero sí a recordar que hay heridas abiertas, vidas apagadas por la violencia, madres que aún esperan respuestas. Y frente a ellas, la Iglesia no puede voltear la vista. Un murmullo recorrió a quienes lo escuchaban desde afuera. En las redes, la transmisión alcanzaba cifras récord. Durante esta visita, algunos esperaban gestos de cortesía, pero hay manos que no se deben estrechar si están manchadas de sangre, aunque el protocolo lo sugiera, dijo con voz clara. La frase retumbó como un trueno. Era la declaración que todos temían o esperaban. No había nombres, pero sí una línea divisoria, un límite moral. He visto el dolor acumulado de este pueblo, y no estoy aquí para validar a quienes se benefician del olvido. Estoy aquí para caminar junto a los que han sido marginados, a los que claman sin ser oídos. El Papa hizo una breve pausa. Luego concluyó: a los que buscan la verdad, mi bendición; a los que la esconden, mi oración. Que México no se resigne a la corrupción disfrazada de progreso. Que la luz no se apague por temor. Con un leve gesto de cabeza, se retiró. No hubo más palabras, solo silencio. Un silencio que hablaba más fuerte que cualquier rueda de prensa. La declaración se volvió viral en segundos. Las redes estallaron. Las frases se convirtieron en titulares, en pancartas, en grafitis. Algunos aplaudieron el valor del Papa, otros lo acusaron de intervenir en la política de un país soberano, pero nadie pudo ignorarlo. Omar, al ver la transmisión en su despacho, apretó los puños. Entendió que ya no era una batalla de narrativas, sino una sentencia moral. Las redes se llenaron de imágenes suyas junto a frases del discurso. La desconexión era evidente. Valeria Ortega, que había seguido cada palabra con atención, sonrió con un gesto sutil, no por satisfacción personal, sino porque supo que su intuición había sido correcta. El Papa no vino a posar, vino a decir lo que nadie más se atrevía. Y en esa mañana silenciosa, México despertó distinto. La declaración del Papa había golpeado con fuerza. El equipo de Omar García Harfuch sabía que el silencio ya no era opción. Esa misma tarde se organizó una rueda de prensa urgente. La sala estaba llena. Cámaras, reporteros y flashes creaban un ambiente asfixiante. Omar apareció con rostro sereno, traje impecable y la postura rígida. Caminó hacia el atril como quien va a una guerra sin armas, sabiendo que cada palabra podía ser una bala o un escudo. Agradezco su presencia, comenzó con voz medida. He escuchado las declaraciones recientes de su santidad, y aunque respeto profundamente su figura y su mensaje, debo aclarar algunas cosas. Hizo una pausa, estratégica. Observó a los presentes, como evaluando el impacto. Jamás he actuado en contra de la ley, ni he manchado mis manos con actos de injusticia. Las insinuaciones lanzadas de forma indirecta no solo dañan mi imagen, sino también la de miles de servidores públicos que trabajan por un México mejor. Sus palabras eran firmes, pero algo en su mirada revelaba tensión. Sé que hay quienes intentan usar el dolor de las víctimas como arma política. Rechazo categóricamente cualquier intento de asociarme con crímenes que jamás cometí. Mi historia está ahí, con luces y sombras, como la de cualquier mexicano que ha trabajado en seguridad. Al concluir, no aceptó preguntas, dio media vuelta y se retiró entre murmullos. La prensa no tardó en dividirse. Algunos titulares hablaron de dignidad, otros de evasión. Esa misma noche, Valeria Ortega recibió un mensaje de voz desde un número desconocido. Una voz masculina, pausada. Deja de escribir sobre García Harfuch. No te conviene. Esta ciudad tiene memoria y también tiene olvido. Elige bien. La amenaza era clara, pero Valeria no retrocedió. Publicó una segunda parte de su investigación, documentos oficiales que mostraban cómo durante la gestión de Omar en seguridad
varios informes sobre abusos fueron archivados sin seguimiento. No era una acusación directa, pero sí una línea de conexión. Los comentarios no se hicieron esperar. El país parecía polarizarse, quienes lo defendían con fervor y quienes exigían una investigación completa. Al día siguiente, en una marcha espontánea, cientos de personas se reunieron frente al Ángel de la Independencia con velas encendidas. No llevaban banderas políticas, llevaban fotos, rostros, nombres, gritos de justicia, y en los muros de redes sociales una frase del Papa circulaba como fuego. Hay manos que no se deben estrechar si están manchadas de sangre. Omar reunió de nuevo a su equipo. Esta vez había menos voces. Algunos asesores ya lo habían abandonado. Un silencio incómodo llenaba la sala. ¿Alguien tiene algo nuevo?, preguntó con el tono de quien ya no espera respuestas. Uno de los pocos que quedaban habló con cautela. Circulan rumores de una filtración. Una periodista dice tener documentos comprometedores. Omar cerró los ojos por un instante. Averigüen quién es. ¿Qué sabe? ¿Qué quiere? Mientras tanto, Valeria se preparaba. No había marcha atrás. Sabía que estaba tocando nervios expuestos, pero también sabía que, a veces, la verdad duele más cuando por fin encuentra voz. Valeria Ortega sabía que no podía retroceder. Las amenazas la habían asustado, sí, pero también la habían confirmado en su intuición. Estaba demasiado cerca de algo grande. Esa madrugada, mientras el resto de la ciudad dormía, recibió un paquete anónimo en su buzón. No tenía remitente. Adentro, un sobre grueso con documentos sellados y una nota escrita a mano. Esto no puede seguir oculto. El contenido era explosivo. Contratos entre fundaciones religiosas y empresas de seguridad vinculadas indirectamente a la campaña de Omar García Harfuch. Donaciones millonarias disfrazadas de obras sociales, transferencias trianguladas, y al pie de cada página, sellos oficiales, firmas que no dejaban lugar a dudas. Valeria pasó horas verificando la autenticidad de los documentos. No podía cometer errores. Al amanecer tenía claro que lo que sostenía entre las manos no era solo evidencia, era dinamita. Decidió no publicarlo aún. Antes quería contrastar con una fuente interna del Vaticano que había contactado tiempo atrás. Desde Roma, la respuesta fue breve. Hemos recibido información similar, pero su santidad no puede intervenir directamente en lo político. Aún así, su posición moral ya fue expresada. Mientras tanto, en el Vaticano, el Papa León XIV se encontraba en una encrucijada. Los informes de la Secretaría de Estado eran contundentes. Presiones diplomáticas, protestas formales del gobierno mexicano, advertencias desde sectores internos de la curia. Algunos cardenales consideraban que su intervención había cruzado límites peligrosos. El cardenal Bonucci, que siempre lo había defendido, ahora hablaba con cautela. Santidad, lo que ha hecho ha conmovido al mundo. Pero hay quienes dicen que ha puesto en riesgo la neutralidad de la Iglesia. El Papa, con gesto sereno, respondió: la neutralidad es cómoda. La verdad no. No fui elegido para agradar. Fui elegido para escuchar a los que nadie oye. Bonucci lo miró en silencio. No podía contradecirlo, pero sabía que el Papa enfrentaba una tormenta. En México, la tensión crecía. Omar recibió una llamada urgente. Uno de sus aliados políticos había decidido retirarle el apoyo. Esto no es personal, Omar, es estrategia. No podemos exponernos ahora. Colgó sin decir más. La soledad comenzó a rodearlo como una niebla espesa. Los medios internacionales ya hablaban de él como el político manchado por la fe. Algunos editoriales lo retrataban como un símbolo del pasado que México buscaba superar. Y aunque intentó resistir, algo en su interior comenzaba a resquebrajarse. Valeria, por su parte, tomó una decisión. No entregaría los documentos a los medios tradicionales. Haría una entrega especial en su canal personal, con pruebas, nombres y un mensaje directo. Lo que están a punto de ver no es solo una historia política.
Es una verdad incómoda que durante años fue enterrada por el poder y la indiferencia. La transmisión fue programada para el día siguiente, y aunque no sabía qué vendría después, Valeria estaba lista, porque algunas verdades no nacen para ser contadas en voz baja, nacen para hacer ruido, y en ese ruido el eco del gesto del Papa volvía a escucharse. No como un simple desaire, sino como la chispa que encendió un incendio de conciencia. La mañana en Ciudad de México era distinta. Algo se sentía en el aire. Miles de personas comenzaron a congregarse frente a la Basílica de Guadalupe, donde el Papa León XIV celebraría su última misa antes de regresar a Roma. No era una celebración habitual. Había tensión, expectativa, necesidad de respuestas. Desde temprano se reportaban filas interminables de fieles, muchos con pancartas donde se leía: «Gracias por no callar. La fe también denuncia. La justicia es divina». A pesar del cerco de seguridad, la emoción era palpable. Cuando el Papa apareció frente al altar, el silencio fue total. No había aplausos ni música, solo miradas fijas. Vestido con ornamentos sencillos, alzó la mirada y comenzó: «Queridos hijos de México, esta tierra bendita ha sido testigo de la fe más pura, pero también del dolor más profundo». Su voz sonaba cargada de sentimiento, como si cada palabra pesara siglos. «He caminado entre ustedes, he visto los rostros de quienes aún esperan justicia, he escuchado a los que no tienen voz. Y no puedo partir sin decir lo que mi corazón me exige». Hizo una pausa breve. Luego, con firmeza: «El poder sin alma está condenado al vacío eterno. La autoridad que olvida al pueblo, que entierra la verdad, que se protege tras el silencio, no es digna de la bendición de Dios». La multitud reaccionó con un suspiro colectivo. Algunos comenzaron a llorar. Otros levantaron sus manos al cielo. A los jóvenes les digo: no se acostumbren a la mentira. A los líderes, recuerden que el cargo no los exime del juicio de la historia. Y a los que sufren, a ustedes especialmente, les prometo que la Iglesia no les dará la espalda. El mensaje era inequívoco: una condena moral sin rodeos, una ruptura con el viejo orden, sin nombres, pero con toda la intención. En redes sociales, el discurso fue replicado en tiempo real. Fragmentos cortos, frases impactantes, imágenes de la multitud emocionada. El hashtag El Papa con el Pueblo se volvió tendencia mundial. Omar, desde la sala de su residencia, observaba la transmisión sin moverse. Rodeado de pantallas apagadas, entendía que no había nada que pudiera revertir ese momento. La imagen del Papa, pronunciando esas palabras ante miles, sería imborrable. Horas más tarde emitió un comunicado breve: «He decidido retirarme de la vida pública temporalmente. Agradezco a quienes me apoyaron. Ahora es momento de reflexión». No dio entrevistas, no volvió a ser visto en eventos. Su figura se desdibujó poco a poco. Valeria Ortega, por su parte, publicó su informe completo. Nombres, documentos, cifras, cronología. Pero más allá de la evidencia, lo que impactó fue su cierre. Lo que no dijeron en una década, el Papa lo dijo en una frase, y ahora que ya fue pronunciada, no hay marcha atrás. Organizaciones internacionales citaron su trabajo. Universidades pidieron derechos para publicarlo. Se convirtió en la periodista más buscada del momento, pero ella se mantuvo firme. Lo hizo por quienes ya no podían hablar. Y así, en una mañana serena frente a la basílica, la historia cambió. Porque a veces, una voz, si es firme y justa, puede derrumbar imperios enteros sin levantar una espada. Días después de su histórica visita, el Papa León XIV regresó al Vaticano. Su avión aterrizó sin declaraciones, sin protocolos rimbombantes, pero en cada país que sobrevoló dejaba una estela de reflexión. Su mensaje no había sido político, sino humano. No necesitó señalar culpables, bastó con mostrar la herida para que nadie pudiera ignorarla más. En Roma fue recibido con respeto, pero también con inquietud. Algunos cardenales seguían preocupados por las consecuencias diplomáticas. Otros, en voz baja, lo felicitaban. Él,
como siempre, escuchaba más de lo que hablaba. Sabía que su tarea no era complacer, sino iluminar. Dedicó los días siguientes a la oración y al silencio. El bullicio ya no le pertenecía, había cumplido con su conciencia. En México, la figura de Omar García Harfuch se desvaneció. Cerró sus redes, canceló entrevistas, evitó apariciones públicas. Algunos lo veían como víctima de un linchamiento moral, otros como símbolo de una era que debía quedar atrás. Su nombre quedó manchado, no por una acusación judicial, sino por una omisión imposible de defender. Valeria Ortega, mientras tanto, vivía el momento más intenso de su carrera. Fue invitada a foros internacionales, recibió premios por su valentía y rigor, pero no aceptó ninguno. Decía que aún había mucho por contar. Dedicó sus días a terminar un libro que llevaba años soñando, El silencio del pastor. No era un panfleto, ni una biografía. Era un mapa de las grietas de un sistema que por fin empezaba a resquebrajarse. En una de sus entrevistas más comentadas dijo: "No fue el Papa quien cambió México, fueron las madres, los desaparecidos, los periodistas asesinados, los ciudadanos cansados de fingir que no veían. Él solo dijo lo que todos ya sabíamos, pero que nadie con poder se atrevía a repetir. Su voz resonó más allá de fronteras. En las calles los murales comenzaron a aparecer, imágenes del Papa con la frase «No hay paz sin justicia». En escuelas se debatía su discurso, en iglesias se leía su homilía como un acto de fe activa. En redes sociales, los jóvenes replicaban su mensaje no como dogma, sino como desafío. Y aunque los reflectores se apagaron lentamente, el eco quedó. No hubo revolución, ni caída de gobiernos, pero sí una conciencia distinta. Como si algo hubiera despertado, algo que ya no aceptaría la mentira disfrazada de paz. Hoy, al mirar atrás, esa imagen congelada del Papa, ignorando una mano extendida, se ha vuelto símbolo, no de arrogancia, sino de dignidad, porque hay gestos que hablan más fuerte que 1000 discursos. Porque a veces, el verdadero poder no está en bendecir, sino en no bendecir lo que no debe ser bendecido. Y si esta historia te conmovió, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí continuamos contando lo que muchos callan, revelando lo que otros ocultan. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Y no te vayas todavía. Haz clic en el video que ves en pantalla. Es la historia que necesitas conocer para entender lo que ocurre cuando la fe se cruza con el poder y alguien finalmente decide decir la verdad.